Seguimos en el noticiero central, la televisión pública para todo el país en vivo, como todos los días, de lunes a viernes de 19 a 20. Ahora con Cecilia Merchán, diputada del Parlasur, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Acaban de regresar de Bolivia. Enseguida, Cecilia, vamos a hablar de la experiencia en Bolivia. Sí. Bienvenida. Gracias por invitarme. Antes queríamos una reflexión sobre lo que ha sido el tema del día, la declaración de hoy de Cristina Fernández de Kirchner ante los tribunales en retiro. Bueno, creo que fue, desde mi perspectiva, impecable. Creo que dio cuenta, bueno, un montón de horas de su declaración. Fue muy clara, muy contundente. Y además creo que un montón de gente necesitaba o esperaba ver esa declaración en vivo, ¿no? Creo que hubiera sido muy importante esta solicitud que hizo Cristina y que acompañábamos tantas personas. Me parece que habla también, bueno, ella también lo dijo ahí con claridad, me cuesta mucho hacer una defensa de ella, siendo que ella ha hecho una defensa tan buena de sí misma y de la situación política que significa este tipo de persecución que ella vive. ¿Crees que no solamente en el caso de este juicio donde ella está implicada, sino en todos los juicios, particularmente los que involucran a funcionarios actuales o de gobiernos anteriores, deberían ser televisados en vivo? Yo pienso que sí. Pienso que deberían ser televisados todos los juicios que, como vos decías, que tienen que ver con dirigentes, y pienso que deberíamos revisar qué está sucediendo con la justicia en toda nuestra América, ¿no? Porque lo que está sucediendo acá, lo que sucedió en Brasil y sucede en Brasil, lo que sucede en Ecuador, lo que está ocurriendo en Bolivia, que es el tema del que vamos a hablar también. Cómo actúa la justicia me parece que es un tema sobre el que habría que echar un poco de luz. No alcanza solamente con televisar este tipo de juicios, cosa que me parece que sería muy importante, sino que es como revisar un poco mejor, qué está pasando con todo el sistema judicial, que es cómplice muchas veces hasta de sistemas destituyentes, ¿no? Vamos ahora sí a lo que se encontraron en Bolivia. Fue una delegación del Parlasur, representantes de todos los países del Mercosur. ¿Y qué es lo que vieron allí? Bueno, nosotros fuimos, uno de Paraguay, uno de Uruguay, una de Brasil y yo como presidenta de la comisión. Fuimos porque el Parlasur inmediatamente se dio la intervención militar, el golpe militar. Nosotros estábamos justo al día siguiente en una sesión del Parlasur y votamos casi por unanimidad. Solo 2 diputados de Bolsonaro votaron en contra de una declaración en contra del golpe que incluía además nuestra declaración la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos participara o enviara una misión directamente al territorio boliviano. Esa declaración y esa acción que llevamos adelante, bueno, la ejecutamos efectivamente en los 3 días de la semana pasada, miércoles, jueves y viernes. Estuvimos allá con todos los bloques políticos, con todas las agrupaciones de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo nacional y locales de distintos lugares, que son las que receptaron las denuncias. Estuvimos con familiares de las víctimas. Estuvimos también con asilados que no consiguen el salvoconducto. Bueno, estuvimos viendo como un panorama, hicimos una agenda increíble de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Me parece que pasaron varias cosas, o vimos varias cosas. Por un lado, que la violación a los derechos humanos realmente fue impactante en todos estos días, no solamente por los muertos de balas que efectivamente han salido directamente de las fuerzas militares, sino por la situación de los heridos, por ejemplo, que llegaban a los hospitales y en los hospitales directamente las mismas médicos, médicas, enfermeras, les decían en muchas situaciones, váyanse con el indio a México, por ejemplo, ¿no? Varios de los muertos y muchos heridos de gravedad que aún siguen con sus dolencias, fueron muertos porque no pudieron acceder a la salud. Cuando nosotros acá escuchábamos que había quemas de casas, por ejemplo, no eran solo quemas de casas, eran casas dinamitadas. Hubo un terror, hubo una situación de mucho miedo que se generó durante este tiempo que realmente es bastante extrema. Pero además, casas de funcionarios de Evo Morales, las que fueron dinamitadas. Exactamente, de funcionarios de Evo Morales, que además empezaron por quienes eran la línea sucesoria en la Cámara de Diputados y del Senado. En el caso de quien era en la línea sucesoria en el Senado, que renunció, él nos cuenta, tuvimos una reunión con él,
que cuenta que no solamente dinamitaron su casa, sino que tomaron a su hermano, lo desnudaron, lo golpearon, lo ataron y lo trasladaron por las calles de Potosí para diciendo claramente que si él no renunciaba, mataban al hermano. O sea, fueron escenas de terror hacia los funcionarios, pero también, como te decía, los muertos y las muertas, y los heridos y los presos, son personas muy simples, personas campesinas, personas que tienen sus hijos, sus hijas que han empezado a estudiar en el Alto, pero que viven en el campo. Entonces, la situación es bastante compleja. Entonces, nosotras vimos que nuestra misión pudo ver todas estas situaciones, pudo constatar directamente con las víctimas, directamente con las personas involucradas, pero también vimos cómo deberían o cómo prevén ellos un periodo de aquí adelante, qué deberíamos hacer los organismos internacionales en este caso, para acompañar este proceso, qué está pasando. En este momento en la Asamblea Legislativa se ha aprobado una ley para llamar a las elecciones, Exacto. que ustedes ya lo han difundido, todo el mundo lo ha difundido, pero lo que se solicita desde la bancada del MAS y desde las organizaciones sociales y de derechos humanos en Bolivia, y que acompañamos desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desde el Parlasur, es que se solicita que haya una ley de garantías constitucionales que permita que se termine realmente con los amedrentamientos que existen, que permita revisar para atrás, que haya juicio y castigo, algo para nosotros tan caro, ¿no?, que nos parece que es tan importante, que haya juicio y castigo, que haya reparación a las víctimas, que se permitan los salvoconductos para las personas que están asiladas, funcionarios que están asilados en las embajadas y que todavía no pueden salir del país, y que efectivamente haya un seguimiento de la comunidad internacional. Nosotros como organismo regional vamos a estar desde el Observatorio de la Democracia, que es parte también de nuestro organismo, participando constantemente para velar por lo que está sucediendo ahí. Porque de hecho, desde el informe de la OEA, desde el informe que nunca fue un informe, en adelante, ¿no?, todo esto sucede porque la OEA dijo que había existido irregularidad, que había habido un fraude, cuando en realidad nunca hubo un informe definitivo, ¿no? Y creo que esto es realmente muy grave porque es desde ahí en adelante desde donde se orquestan todas las situaciones que después termina de este modo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, Cecilia. No, Gracias. muchas gracias a ustedes. La diputada Cecilia Merchán, diputada del Parlasur, que acaba de llegar entonces de Bolivia. Con ella nos vamos a la pausa, enseguida venimos con este tema.